¿Qué tal? El día de hoy realizaremos un análisis general del movimiento de un elemento de fluido y lo enmarcaremos al plano XY. En el primer caso, consideremos que nuestro elemento de fluido representado por este rectángulo de línea azul discontinua corresponde a su forma en el tiempo t y obviamente que este elemento de fluido se ha trasladado a otra región que representa este rectángulo de línea negra continua y es la forma que tiene en el tiempo t más delta t. En este caso, el rectángulo ha conservado su forma y este tipo de movimiento se le denomina traslación pura y es el que corresponde al movimiento de un elemento de un sólido. También puede ocurrir que nuestro elemento de fluido durante su traslación sufra un alargamiento. Para ello, considere que la frontera derecha se mueve a mayor velocidad que la frontera izquierda en la dirección X. Dado que ya hemos definido en qué dirección ocurre esta diferencia de velocidades, pues lo que tendremos que la velocidad en X es mucho mayor en la frontera derecha que en la frontera izquierda. Esta discrepancia de velocidades ocasiona que el elemento de fluido se alargue en la dirección X. A esto se le denomina deformación longitudinal y se expresa a través de epsilon punto doble x, que es igual a la derivada parcial de vx con respecto a x. Este siguiente movimiento pues es un poquito más complejo. Aquí lo que tenemos es que nuestras fronteras se deslizan de forma diferente con respecto a su frontera opuesta. Por ejemplo, la frontera derecha se desliza hacia arriba más rápidamente que lo que hace la frontera izquierda. Este diferencia de movimiento entre ambas fronteras verticales terminan ocasionando que la frontera inferior horizontal tienda a rotar en contra de las manecillas del reloj. También se puede observar que la frontera superior se desliza hacia el lado derecho más rápidamente que lo que hace la frontera inferior. Esto pues ocasiona que la frontera izquierda tienda a rotar a favor de las manecillas del reloj. Obsérvense que tanto la frontera izquierda como la frontera inferior pues tienen movimientos de rotaciones, pero son movimientos de rotación encontrados. Esto propicia que el ángulo interior que forman ambas fronteras tienda a distorsionarse, incluso a disminuir. A esto se le denomina deformación angular y se define como epsilon punto xy en referencia al plano en el cual ocurre dicha deformación angular. Y bueno, y es obtenido a través del promedio de la derivada parcial de vy respecto a x más la derivada parcial de vx con respecto a y. Podría ocurrir que las rotaciones de las aristas anteriores ocurran en el mismo sentido. Para ello lo que cambiaríamos sería lo siguiente. En este caso, ahora lo que tenemos es que la frontera inferior se desliza hacia el lado derecho más rápidamente de lo que lo hace la frontera superior. Esto ocasiona que la frontera izquierda, en vez de rotar hacia el lado a favor de las manecillas, lo haga en contra. Si las otras dos fronteras se deslizan como mencionamos anteriormente, ellas también tendrán un efecto de rotación sobre la frontera inferior. De esta manera, tanto la frontera inferior como la frontera superior rotarán en contra de las manecillas del reloj, ocasionando que nuestro elemento de fluido, que en lugar de deformarse, tienda a tener una rotación pura como si se tratara de un elemento de un sólido. Esto se representa a través de un vector denominado velocidad angular, que en el caso de fluido se le denomina vorticidad. Esta característica de giro de nuestro elemento de fluido se ocurre a lo largo del eje Z y para el plano XY se representa como omega Z, que es igual a la mitad de la derivada parcial de vy con respecto a x menos la derivada parcial de vx con respecto a y. Esto ha sido calculado considerando que una rotación en contra de la manecilla del reloj es positiva. Por último, no menos importante, tenemos la deformación volumétrica. Esto ocurre cuando nuestro elemento de fluido al moverse, todas sus fronteras tienden a separarse entre sí. Esto causando que su volumen se incrementa. Así, tenemos que la deformación volumétrica se define como la variación del volumen relativo con respecto al tiempo. Y bueno, esta se calcula a través de la divergencia del campo de velocidad. Aquí me gustaría indicar que esta deformación es importante solamente en gases, dado que el líquido el factor de compresibilidad prácticamente es cero y es bastante complejo realizar una deformación de este tipo. Claro, esta deformación volumétrica no es más que la suma de las tres
deformaciones longitudinales en las tres coordenadas X, Y y Z. Como pueden ver, la única forma de que ocurra una traslación pura es que no ocurra ninguna de las deformaciones comentadas ni ningún tipo de rotación. Para ello, para que ocurra la traslación pura, requerimos que tanto las deformaciones longitudinales en X y Y sean igual a 0, que la deformación angular X y también sea 0 y que la velocidad de rotación omega z sea también igual a 0. Bajo estas condiciones, nuestro elemento de fluido se comporta como si fuera un elemento sólido. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos realizar un análisis más general del movimiento de un elemento de fluido donde integremos todas estas deformaciones, incluso la rotación pura de un elemento de fluido? Bueno, la respuesta la podemos encontrar en la siguiente figura. Consideremos un elemento de fluido de forma irregular, ¿sí? Y tomemos dos puntos sobre sus fronteras. El punto A, que está ubicado en la posición R, y el punto B, que está ubicado en la posición R más diferencial de R. Bueno, esto lo que significa que la distancia que hay entre el punto A y B está dada por el diferencial de R. En este caso, como ya observamos en todo el análisis previo, la razón de que existan deformaciones o rotaciones es resultado de que existan variaciones de velocidad en las fronteras de nuestro elemento de fluido. Consideremos que el punto A tiene una velocidad v, mientras que el punto B tiene una velocidad v más un diferencial v. La razón de manejar este diferencial es dada la proximidad de ambos puntos, que estamos considerando que nuestro elemento de fluido es bastante pequeño. Sabemos que el campo de velocidad es un vector que está compuesto por sus tres componentes, el Vx, Vy y Vz, que a su vez cada uno de ellos pues dependen de X, Y y Z. En pocas palabras pues estamos refiriéndonos al cálculo multivariable de una función. ¿Cómo cambiar el campo de velocidad? Es como preguntarnos cómo cambia cada uno de sus componentes, es decir, cuál sería el diferencial total de Vx, de Vy y de Vz. Esta respuesta la podemos obtener a través de estas definiciones matemáticas, donde dice que el diferencial de una función que depende de varias variables puede la suma de las contribuciones de las variaciones relativas. Por ejemplo, ¿cómo cambia Vx con respecto a X, Y y Z? Bueno, ocupo establecer cómo cambia Vx con respecto a X cuando Y y Z permanece constante, luego multiplicarlas por la variación en X, luego sumar la derivada parcial de Vx con respecto a Y manteniendo X y Z constante, multiplicando por la variación en dy, más la derivada parcial o el cambio de Vx con respecto a Z manteniendo X y Y constante y multiplicando por la variación en Z. En pocas palabras, el diferencial total de una variable es la suma de las variaciones parciales, ¿sí?, o individuales de cada variable de la cual depende. Esta idea se la podemos aplicar al resto de los componentes de velocidad Vy y Vz y tendremos estas tres ecuaciones. Sin embargo, en análisis vectorial se acostumbra a usar una notación más compacta. En este caso podemos agruparlo de la siguiente manera. Todas las derivadas parciales las podemos agrupar en una matriz de 3×3, que en este caso sería un tensor de segundo orden. Mientras que sabemos que si hacemos un producto punto con el vector columna de X, de Y y de Z, el resultado entre esta matriz y el vector columna nos dará el lado derecho de estas tres ecuaciones. Obviamente que el lado izquierdo pues será un nuevo vector que corresponde al diferencial del campo de velocidad. ¿Qué nombres reciben? Obviamente que el lado izquierdo es un vector que es el diferencial de cambio de velocidad. A este tensor se le denomina gradiente del campo de velocidad, y a este vector columna de diferenciales de posición simplemente es el diferencial del vector posición. Esto matemáticamente se escribe que la derivada total del campo de velocidad es igual al gradiente del campo de velocidad haciendo producto punto con el diferencial de posición. Esto es una notación un poquito más compacta con referente a lo dicho previamente. ¿Qué tiene de interesante este gradiente del campo de velocidad? Vean que nos da información de cómo varía cada uno de los componentes de velocidad con referente a las diferentes variaciones del espacio. Es decir, tenemos las 9 posibles combinaciones entre los tres componentes de velocidad y las 3 variaciones espaciales.
Si ustedes observan y son un poquito más perspicaces, pueden observar que si yo quisiera calcular cualquiera de las deformaciones o rotaciones comentadas anteriormente, bastaría con conocer este gradiente del campo de velocidad, dado que los elementos que la componen son la información necesaria para poder evaluar la deformación longitudinal, la deformación angular o la rotación pura de nuestro elemento de fluido. Y por qué no, también la deformación volumétrica, que si ustedes observan corresponde a la diagonal de dicho gradiente. Bien, he decidido limpiar el lienzo con tal de describir más a detalle qué relación hay entre la velocidad de deformación y la rotación pura de un elemento de fluido con respecto al gradiente de velocidad de dicho fluido. Si ustedes recuerdan, cuando analizamos cada uno de estos fenómenos por separado, siempre tomábamos al menos dos fronteras de dicho elemento de fluido y comparábamos las velocidades, ya sean las velocidades normales a la frontera o las velocidades tangenciales. También era muy importante considerar la posición relativa que había entre ambas fronteras. En este caso, para no perder generalidad, consideremos que nuestras dos fronteras simplemente serán un par de puntos, el punto A y el punto B. Así podemos establecer la posición relativa entre ambos puntos por el diferencial de R. Y de igual manera, la velocidad relativa entre dicha frontera está dada por el diferencial de V. Véanse que para calcular este último vector lo que hicimos fue conseguir un vector con respecto al otro en su mismo punto de origen y bueno, y a través de las propiedades geométricas de dicho vector, bueno, logramos obtener esta diferencia vectorial de ambas velocidades. Dentro del análisis vectorial, cuando tenemos un par de vectores, podemos realizar una descomposición vectorial de uno con respecto al otro. Por ejemplo, consideremos una línea L que es colineal a lo que viene siendo la posición relativa de nuestros elementos de frontera. Con esta línea L nosotros podemos establecer lo siguiente para el diferencial de velocidad. Podemos descomponerlo en dos vectores, uno que sea colineal a dicha línea L y otro que sea perpendicular. Así, nuestro diferencial de velocidad se puede descomponer en una componente tangencial y una componente normal. Para poder establecer los cálculos de estas componentes por separado, ocupamos un vector unitario asociado a la línea L. Recuerden que la línea L sale de que es colineal al diferencial de posición de nuestros puntos frontera en el elemento del fluido. Por tanto, este diferencial de posición lo podemos desglosar en un vector unitario con su magnitud. Teniendo este vector unitario calculado simplemente por un despeje, a través de él podemos obtener lo siguiente. La parte tangencial del diferencial de velocidad está dado por u.dv, todo multiplicado por el vector unitario. Y la parte normal está dado de una forma similar, u cruz, diferencial de velocidad, cruz, vector unitario. Esta última expresión no es necesaria, dado que este mismo componente normal se puede obtener por diferencia entre el diferencial total y su componente tangencial. Por otro lado, fíjense que el gradiente de velocidad es un tensor de orden 2. Aquí lo tenemos, una matriz de 3×3. Esto quiere decir que él se puede desglosar en dos partes. Una parte simétrica y una parte antisimétrica. Tienen propiedades muy interesantes cada una de ellas. Por ejemplo, la parte simétrica tiene la característica de que su valor es igual a su forma transpuesta. La parte antisimétrica tiene otras propiedades que más adelante voy a mencionar. ¿Cómo se calculan estas partes? Para el gradiente de velocidad se calcularía de la siguiente manera. La parte simétrica se obtiene como el promedio del gradiente de velocidad más la forma transpuesta de ese gradiente. Y la parte antisimétrica de una forma muy parecida, pero en lugar de una suma es una resta.
Más adelante profundizaremos en los cálculos de esto basado en la definición del gradiente de velocidad. Hasta ahorita solamente les indico los procedimientos de cómo calcular cada parte. Recuerden que según esto, este desglose que tuvimos hace unos minutos, el diferencial de velocidad total es igual al gradiente de velocidad punto dr. Fíjense que ya sea el diferencial total de velocidad se puede desglosar en un componente tangencial y uno normal. De igual manera, el gradiente de velocidad puede desglosarse en una parte simétrica y otra antisimétrica. Quiere decir que lo podemos expresar de esta manera. Ya realizado la sustitución y los productos, aquí tenemos la parte simétrica y aquí la parte antisimétrica. Bien, ¿qué pasaría si hacemos un producto punto de toda esta expresión con el vector unitario u? Fíjense, el vector unitario u es colineal a la parte tangencial del diferencial de velocidad, pero es perpendicular a la parte normal de dicho diferencial de velocidad. Quiere decir que cuando hagamos ese producto punto, lo que obtendremos es que se nos anulará la parte normal. En este caso tendremos esta expresión punto con la parte tangencial punto con la parte normal. Aquí lo tendremos que indicar solamente. Vean que estoy realizando el producto punto por el lado izquierdo para no tener problemas con la nomenclatura. Por ejemplo, como les comenté, esta parte se anula porque el vector u y el diferencial de velocidad en su componente normal son perpendiculares entre sí. Y aquí también pasa algo muy interesante. Esta es la forma o la estrategia que podemos utilizar también para obtener la longitud de un vector si conocemos su vector unitario. En este caso solamente tendremos la parte escalar del diferencial de velocidad en la componente tangencial. En pocas palabras, pues todo se reduce a que solamente me queda del lado izquierdo de este diferencial vt. De este lado también me gustaría comentar lo siguiente. Vean que este diferencial de posición vectorial se puede desglosar en el vector unitario y el dr. De esta forma nos quedaría, y en vez de poner el diferencial de posición vectorial, pues pongo el vector unitario y su magnitud. Y aquí viene la propiedad que les comento. Cuando a un tensor antisimétrico se le multiplica ambos lados por el mismo vector, pues la propiedad que tenemos es que esa cantidad pues se anula. En conclusión, después de hacer todas estas operaciones, se concluye que el diferencial de velocidad tangencial en su parte escalar está dada por el vector unitario u, la parte simétrica del gradiente de velocidad, punto dr. ¿Qué significado tiene todo esto? Bueno, el significado es que la componente tangencial es resultado de la parte simétrica del gradiente de velocidad y el resultado del diferencial de velocidad normal es resultado de la parte antisimétrica. Esta es la conclusión. La parte tangencial es la parte simétrica del gradiente de velocidad, punto dr, y la componente normal de dicho diferencial de velocidad está dado por la parte antisimétrica. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, limpiaré nuestro lienzo y haremos un desarrollo para cada una de estas partes. Bien, para concluir, pues haremos los cálculos correspondientes a la parte simétrica y antisimétrica del gradiente de velocidad.
Para ello partimos de la definición del diferencial total de velocidad desglosado a través del gradiente de velocidad con el producto punto del diferencial de posición. Aquí pues ya les presento lo que viene siendo el gradiente de velocidad y su forma traspuesta. Esta forma traspuesta es el resultado de invertir cada una de estas filas en su columna correspondiente. Por ejemplo, la primera fila ahora se convierte en la primera columna y así de manera sucesiva. Para el cálculo de la parte simétrica del gradiente de velocidad, lo que tenemos que es promediar tanto el gradiente de velocidad como su forma traspuesta. Poniendo atención en cada uno de estos cálculos, pues básicamente es una suma elemento a elemento y con una división entre dos. En este caso tenemos esta forma. Véanse que en las diagonales aparecen las derivadas parciales de cada componente, pero derivado con respecto a su correspondiente coordenada. Fuera de la diagonal obtenemos también situaciones muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos las velocidades x y y derivadas con las coordenadas en forma cruzada, ¿no? Que, por ejemplo, la derivada parcial de vx con respecto a y más la derivada parcial de vy con respecto a x. Obviamente dividido entre 2. Y así podemos revisar cada uno de estos cálculos y obtendremos esta nueva matriz. Para la parte antisimétrica, pues aquí lo que corresponderá es una diferencia entre el gradiente de velocidad y su forma traspuesta y posteriormente dividirlo entre 2. Esto ocasiona pues la propiedad básica de toda tensor antisimétrico, que su diagonal valga 0. También observamos que los elementos fuera de la diagonal pues son idénticos en la posición traspuesta salvo un signo negativo, ¿no? De hecho tienen el signo contrario. Si ustedes reflexionan un poquito sobre estos resultados obtenidos, verán que para la parte simétrica la diagonal corresponde a las deformaciones longitudinales, mientras que los elementos fuera de la diagonal corresponden a las deformaciones angulares de nuestro elemento de fluido. Recordando la nomenclatura de epsilon punto, tendremos lo siguiente. Recuerden que esta matriz es de carácter simétrico y no se distingue entre una deformación angular del plano XY con respecto a una del plano YX. Entonces la organización de esta matriz es que la diagonal contiene los elementos de deformación longitudinal, mientras los que están fuera contienen los elementos de la deformación angular. En el caso de la parte antisimétrica, se les comentó que existe una operación que es el rotacional del campo de velocidad dividido entre 2. A este nuevo campo de velocidades angulares se le denomina vorticidad para el caso de los fluidos. Un poquito de desarrollo matemático, ustedes se darán cuenta de que si sustituyen el campo de velocidad de forma directa, estas serán las formas que tendrá cada uno de los componentes. Vean que estos componentes los tenemos en esta matriz, algunos de forma directa y otros solamente con un cambio de signo. Si yo tomo estos elementos que son omega x, omega y y omega z, construimos una nueva matriz con esta característica. Bueno, este es el tensor de rotación de nuestro elemento de fluido. Sin embargo, pues no se aprecia de manera directa, ¿no?, qué significado tiene. Pues bien, hasta este momento podemos reunir todos los argumentos mencionados y establecer que la diferencia de velocidades entre dos puntos de frontera en un elemento de fluido pues es resultado de una contribución simétrica del gradiente de velocidad, así como de la componente antisimétrica. En este caso, para la última contribución, les presento los siguientes cálculos. Tomamos el tensor de vorticidades y pues realizamos el producto punto con el vector diferencial de posición. Este es un producto relativamente sencillo. Cada una de estas filas de la matriz se multiplica por este vector columna del diferencial de posición. Obtenemos un nuevo vector columna. Y bueno, si ustedes comparan este vector columna con esta determinante, podrán comprobar que son iguales. Y esta última determinante pues es la definición de un producto cruz entre el vector vorticidad y el vector diferencial posición. Quiere decir que esto equivale
a la segunda contribución del diferencial de campo de velocidad. Así pues tenemos todo completo, y la diferencia de velocidad en la frontera de un elemento de fluido pues tiene dos causas. La primera es las deformaciones tanto longitudinales como angulares, que lo expresamos a través del tensor epsilon punto, que corresponde a esta matriz, teniendo un producto punto con el diferencial de posición. Y por supuesto, ¿no?, la rotación de nuestro elemento de fluido, que consideremos que tiene una rotación del tamaño vector omega, cruz con el diferencial de posición. Pues aquí podemos establecer un cambio de paradigmas. En el inicio comentamos que cambios o variaciones de velocidad entre las fronteras de un elemento de fluido pues inducían deformaciones, incluso rotación en el mismo. Fíjense que ahora, si nosotros conocemos tanto el tensor de deformaciones como la vorticidad de nuestros elementos de fluido, podríamos también conocer cómo varía la velocidad de nuestro flujo dentro de la región de estudio. Y bueno, de manera concluyente, estos cambios de velocidad dentro de un elemento de fluido pues obedecen pues dos estructuras. Unas que tienen que ver con la velocidad de deformación, tanto longitudinales como angulares, y otra con la rotación de nuestro elemento de fluido.